revelación que puede salir de nuestro corazón. Y el Señor nos retribuye con su palabra. La palabra de Dios es para nosotros. La palabra, Dios la guarda. Dios tiene un propósito para nosotros y Dios se ha encargado de guardar la palabra de Dios hasta el día de hoy. Esa Biblia que usted tiene en sus manos costó la sangre y la vida de muchos hombres para que hoy usted y yo tengamos la palabra de Dios, inerrante, infalible. Se cumplirá toda y cada una de las palabras que están escritas en este libro. Hermano, lea la palabra y no solo la lee, escudriñe su palabra. Dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, mi hermano, es casi que es un mandato escudriñar las escrituras, no solo leerlas, es escudriñarlas, es entrar hasta lo más profundo para saber qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida, cuál va a ser la voluntad de Dios para mí. Quiero, primero agradecerle a mis pastores por este tiempo. Desde que el pastor Warren me invitó a dar esta prédica, quería hacerles esta pequeña introducción. Yo llevo 25 años de mi vida preparando. 25 años de mi vida esperando para llegar a este momento. Y mi vida ha pasado por esto que vamos a predicar hoy. Y por eso es como un regalo para ustedes. Pero cuando a usted le regalan algo que vale mucho, usted lo valora, usted lo cuida, usted dice, esto vale mucho, esto lo tengo aquí guardadito porque fue un regalo que alguien me dio muy especial. Y yo le pido a mi hermano que esta palabra que me ha costado 25 años de mi vida, usted la valore, porque Dios me dijo, esto es lo que usted tiene para ellos. Y yo le dije, Señor, y mi esposa lo sabe, yo iba a predicar de otra cosa, y el Señor dijo, no, esto es lo que tienes que predicar. Y yo le dije, Señor, está bien. Hoy quiero predicarles del pecado. ¿Verdad? El pecado. El pecado no se predica mucho en las iglesias hoy día. Y por esa razón yo quiero pedirles perdón por todos los pastores, ministros, maestros, personas que se paran en los púlpitos y que no predican del pecado. Quiero pedirles perdón porque si usted no aprende en su vida a lidiar con el pecado, su vida no va a poder prosperar como Dios quiere que prospere. Su vida no va a poder avanzar, usted no va a poder madurar en su vida cristiana si usted no aprende a lidiar con el pecado. El pecado es parte de lo que vivimos. El mundo está lleno de pecado. Y les puedo decir, sabiendo lo que les estoy diciendo, que la mitad de las personas que no están en una iglesia han pasado por una iglesia y conocen la verdad y han escuchado en algún momento de sus vidas de la palabra de Dios. Pero a veces nos concentramos solo en las cosas bonitas de la palabra, ¿verdad? Y la palabra tiene miles y miles de promesas y de bendiciones, prosperidad. A veces algunos pastores se han desviado hacia la confesión positiva y la teología de la
prosperidad y la superfe, y a veces recibimos palabra que es un poco insulsa, ¿verdad? No sabe, y nosotros decimos, qué raro, ¿verdad? O sea, qué raro lo que mi vida, yo sigo igual, ¿verdad? Yo sigo igual, y por eso es que quiero pedirles perdón, primero, porque a veces la palabra que se ha predicado desde los púlpitos no es una palabra que me haya ayudado a mí a crecer en mi vida espiritual. Y el pecado es muy importante que usted conozca y sepa cómo lidiar con él. Y hoy, como dice el pastor Warren, les voy a recetar Biblia. Así que prepare su Biblia. Quiero empezar en Santiago 1:13, y cuando lo tienen me dicen amén. Dice la palabra en Santiago 1:13: amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, dice la palabra, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hace muchos años salió una canción muy bonita, no sé si la han escuchado. Dos seres hay en mí que quieren dominar, el uno va con Dios, el otro está muy mal. Mi hermano, esa canción dice algo que es incorrecto, y uno como cristiano tiene que tener mucho cuidado con lo que oye y con lo que ve y con lo que lee, porque no todo lo que brilla es oro, como decían los abuelos. Eso es una gran mentira. Les voy a explicar por qué. Porque dentro de usted como cristiano no pueden vivir dos seres. Dentro de usted como cristiano no puede existir esa raíz de pecado. Porque cuando usted viene a Cristo y recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, usted es limpiado de todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Usted recibe el sacrificio de Cristo en la cruz, y esa raíz y ese pecado original que llaman muchos, el Señor viene y lo limpia completamente y instaura o instala en su vida lo que bíblicamente es la naturaleza divina, y esa es la naturaleza de Dios. Quiero que vayamos a 2 de Pedro 1, 3 y 4. Amén. Dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vean qué importante, otra vez. Entonces, no hay dos seres en mí. O sea, en mí vive el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hizo nacer en mí la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Entonces, no diga que usted es un pecador, porque usted no es pecador. Usted tiene la naturaleza de Dios. Lo podemos corroborar en 3 versículos más. Romanos 8:11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
El Espíritu de Dios mora en usted. Amén. Por eso lo selló y le dio la naturaleza divina. Dice Romanos 8:9 también: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ojo, entonces tengo que tener el Espíritu de Cristo en mí, porque si no, no soy de él. Y dice en Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted ya no pertenece a la muerte, usted pertenece a la vida. Usted pertenece a Cristo, y como si Cristo es su Señor, Cristo le dio a cada uno de ustedes una naturaleza divina, no la naturaleza de pecado. Entonces no pueden vivir dos seres dentro de usted, ¿verdad? Solamente el Espíritu de Dios. Amén. Ok, habiendo dado esa introducción, quiero que vayamos al libro de Hebreos 4:15. Amén. Dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es nuestro modelo a seguir. Y Jesús, mi hermano, fue tentado, fue 100% hombre, dicen los teólogos, y 100% Dios. Jesús en esta tierra tuvo el mismo cuerpo que usted y yo tenemos, pero Él tenía un propósito en su corazón y en su vida, en su misión que Él tenía. Él sabía a qué había venido a la tierra, pero Él era 100% hombre, como yo. Perdón, como usted y como yo. ¿Me pueden regalar agüita? Perdón, aquí está. Entonces, es importante saber que Jesús fue tentado en todo, porque eso me da pie para que hablemos del pecado, ¿verdad? Entonces mucha gente dice: bueno, es que Jesús fue tentado con María Magdalena, como dicen los impíos, ¿verdad? Tuvo tentaciones como las que yo tengo, de robarme algo, o de decir mentiras, o de ser orgulloso. Pero no nos equivoquemos. La Biblia habla muy claro cuáles fueron las tentaciones que Jesús tuvo. Y es importante eso también. La Biblia se interpreta a sí misma, hermano. Eso es muy importante que usted lo entienda. O sea, toda la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia, a mí me da risa cuando alguien me dice: es que yo no entiendo la Biblia. Yo la leo y no la entiendo. Sí, tal vez no la entiende porque no tiene el Espíritu Santo. Usted necesita que el Espíritu Santo le ayude a entender la palabra por el Espíritu que mora en usted. ¿Ok? Quiero que vayamos entonces a 1 de Juan 2, del versículo 15 al 17. Me dicen amén. 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 Dice la palabra: no améis al mundo, ojo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí quiero hacer un paréntesis. El mundo significan tres cosas. Significa la tierra, esta que está aquí, los cielos y la tierra. Significa todos los habitantes del mundo. En la Biblia tiene esas tres connotaciones: el mundo, la tierra que Dios creó, la raza humana, la humanidad es la segunda, y la tercera es el sistema del mundo, el sistema y la organización del mundo. Aquí Juan está hablando de esa tercera, que es el sistema del mundo. Por eso dice: no améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo, porque uno ama a las personas, uno ama el planeta, pero lo que uno no debe amar es el sistema del mundo. Eso es lo que está contra Dios. ¿Ok?
Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, este sistema, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos dice? Que existen tres grandes grupos de pecados. Ojo, ¿cuáles son? Y aquí quiero que vayamos a hilar un poquito más delgado. La concupiscencia tiene una raíz griega que se llama epitumía. Significa epitumía. Y la concupiscencia siempre tiene un sentido malo. Esa palabra de concupiscencia significa una pasión, un apetito, un deseo interno, siempre hacia lo malo. Es una lascivia, es esa pasión que las personas a veces sienten, que al final los lleva a pecar, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a Juan y vemos los tres grandes grupos de pecados que existen en el mundo, son las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos y las concupiscencias de la vanagloria de la vida. Esos son los tres grandes grupos de pecados que habla la palabra. ¿Ok? Entonces, entendiendo que la concupiscencia es algo malo y que existen esos tres grandes grupos de pecados, esos son los tres grandes grupos de pecados a los que se refiere la palabra que Jesús fue tentado. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, quiero que vayamos a Gálatas 5:17. Esto para entender qué significan los deseos de la carne o las concupiscencias de los deseos de la carne. Dice la palabra en Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Todo ese montón de grupos de pecados es los deseos de la carne. Existe también la concupiscencia de los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne tienen que ver con la parte humana, con la carne de nosotros, ¿verdad? Con todos esos pecados que tenemos, que se ven en la carne. En cambio, los deseos de los ojos tienen que ver con la fama y con el renombre, ¿verdad? Es esa gente que dice: es que yo quiero ser famoso, es que yo quiero que me adoren como los cantantes, yo quiero que me aplaudan, yo quiero andar en los aviones y ser multimillonario y que la gente me conozca y que me reconozca, ¿verdad? Ese es el pecado de los cantantes, ¿verdad? Y de los pastores a veces quieren ser reconocidos, ¿verdad? O sea, quieren la fama. Entonces, esos pecados son una serie de pecados. Ahorita los vamos a ver. Y los pecados de la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida tiene que ver con el orgullo, con el enaltecimiento, con la arrogancia y con la jactancia. ¿Ok? Por ejemplo, probablemente muchos lo hemos hecho. Yo digo: yo hago lo que me da la gana. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Nadie, ni mi mamá. Así somos. A veces creemos que podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, esa arrogancia y esa jactancia
Eso es la vanagloria de la vida. Entonces dice la palabra que el hombre tuerce el camino y después le echa la culpa a Dios, ¿verdad? Entonces yo tomo mis decisiones, ya yo soy grande, ya yo trabajo, yo me gano mi plata, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? La vanagloria de la vida. Usted siga en su jactancia, en su orgullo, y ahí va a ver cómo recoge las consecuencias, ¿ok? Pero como les decía ahora, la palabra se interpreta a sí misma, ¿verdad? Mucha gente dice, es que el Antiguo Testamento Dios era diferente y el Nuevo Testamento es otro Dios. No, Dios es el mismo. Y la palabra se interpreta a sí misma. Y les voy a poner 2 ejemplos, los más importantes que tiene la palabra. Génesis 3, versículo 1. Vamos rápido, porque si no, se nos va el tiempo, nos quedan 20 minutos. Amén. Génesis 3, versículo del 1 al 7. Dice la palabra que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, digo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, póngale atención. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí usted puede ver el primer ejemplo donde Satanás creó la concupiscencia en el corazón de Eva, ¿verdad? Y creó esa concupiscencia porque Eva no tenía pecado, pero Satanás fue tan astuto que le ofreció ser como Dios, le ofreció, con solo eso ya Eva decía: yo voy a tener todo lo que Dios tiene, voy a tener, me voy a jactar, voy a tener orgullo, voy a poder hacer lo que yo quiera, voy a tener toda la ciencia, voy a tener toda la sabiduría. Y entonces ella pecó porque Satanás activó y le creó esos 3 pecados a Eva, y eso echó a perder toda la humanidad que Dios tenía en la perfección. Pero eso es otro tema, no vamos a hablar de eso hoy, pero quiero que lo entiendan, quiero que entiendan que ahí están los 3 grandes grupos de pecados. Ejemplo número 2, Mateo 4. Dice la palabra, Mateo 4, del versículo 1 al 11. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí podemos ver un poquito más específico los deseos de la carne. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo y con la carne son los deseos de la carne. Jesús tenía hambre porque no había comido en 40 días. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán,
para que no tropieces con pie en tierra. ¿Qué iba a pasar si Jesús se tiraba del pináculo del templo? Todos los fariseos iban a creer en él. Todo el pueblo iba a creer en él. Porque si usted escudriña la palabra, los fariseos le decían a Jesús: haznos una señal y creeremos en ti, ¿verdad? Y Jesús nunca hizo una señal para vanagloriarse. Jesús nunca sanó a un enfermo para decir: véanme, aquí estoy, ¿verdad? Yo soy el Hijo de Dios, crean en mí. No, Jesús siempre sanó cuando vio un corazón que necesitaba de él, que creía en él. Y los que no creían en él no recibían nada, como en Nazaret, ¿verdad? Entonces Jesús iba a ser súper famoso. Imagínense que se tirara del pináculo del templo y los ángeles iban a llegar a recogerlo. Y es cierto, los ángeles iban a llegar, pero Jesús no cedió a los deseos de los hombres. Dice el versículo 8: otra vez le llevó al diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Le iba a dar los reinos, le iba a dar todo lo que el hombre le entregó a Satanás cuando el hombre pecó, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿qué hubiera dicho? Si hubiera dicho que sí, se rebela contra Dios, porque Jesús hubiera dicho: yo soy rey en los cielos, ¿por qué no ser rey en la tierra también? ¿Verdad? O sea, ¿por qué no hacer mi voluntad? ¿Por qué no hacer lo que me da la gana? Pero Jesús, sabemos que siempre dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Yo vengo a rendir mi voluntad. Yo sé que voy a morir, y le digo: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Entonces ahí vemos a donde Jesús combatió a Satanás a través de la palabra en la vanagloria de la vida. Entonces, eso es importante que usted lo sepa, porque nos muestra a ese Jesús que fue tentado en todo y sin pecado. Usted no vea más a Satanás tratando de tentar a Jesús. Jesús fue tentado por el mismo Satanás, porque era la única forma en que Jesús podía haber caído, y no lo hizo. Entonces, mi hermano, aquí es donde recuperamos toda la información y decimos: bueno, yo como cristiano, ¿qué debo hacer? Bueno, primero, yo no sé de dónde vinieron mis concupiscencias. Lo importante es que yo reconozca que las tengo, ¿verdad? Y yo siempre he dicho: si algo hay que reconocerle a Satanás, es que es buen trabajador. El hombre trabaja las 24 horas, ¿verdad? Entonces, él nada más va a ver que usted tiene ahí una concupiscencia, y él lo va a atacar a usted en esa concupiscencia, ¿verdad? Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primero, yo debo detectar qué pecados no me hacen a mí avanzar en mi vida cristiana, qué pecados me mantienen en un círculo vicioso a donde yo digo: es que yo tengo 20 años de venir a una iglesia y soy un gran mentiroso, o le doy vuelta a mi esposa cada vez que puedo, o soy tan orgulloso que a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer, o yo tengo 5 divorcios, pero es que yo hago lo que a mí me da la gana, ¿verdad? O sea, a veces seguimos y queremos, no entendemos qué es lo que nos pasa, ¿verdad? Porque Satanás nos engaña, él nos pone todo, ¿verdad?, como ángel de luz, pero nosotros no entendemos porque no tenemos la visión clara, no sabemos cómo podemos avanzar. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos manda? Dios nos manda a obedecer su palabra
para que podamos salir adelante en nuestra vida cristiana y ser diferentes, avanzar, madurar, crecer, llegar a cambiar. Eso es lo que Dios nos manda. Quiero que vayamos, a Efesios 4. Efesios 4:4. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego, decía Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, decía Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ¿verdad? El que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, ¿de dónde vienen las concupiscencias? No lo sé, de mi vida pasada, de toda la suciedad en la que Satanás me fue a meter y yo permití, ¿verdad? Por eso a veces yo veo gente en las iglesias que ha estado toda la vida en la iglesia y dicen: es que qué pereza, yo nunca me he ido al mundo. Ni vaya, porque usted no sabe cómo usted va a volver y no sabe si va a volver. Y Satanás va a tratar de ensuciarlo a usted con todas las concupiscencias que hay en el mundo para que usted no vuelva. Pero cuando usted vuelve, si usted volvió, el Señor lo va a limpiar y va a perdonar sus pecados, va a poner su naturaleza divina en usted y le va a enseñar a través de la palabra a que usted sea una nueva criatura, a que usted no sea el mismo. Por eso es que dicen: es que qué raro ese es el fanático. Pero vamos a tomarnos unas birritas, vamos a bailar, si no es malo. No, pero es que ya yo no soy esa persona. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Yo vivo diferente, pienso diferente, quiero hacer de mi vida algo diferente, y Dios va a hacer algo diferente en usted. Quiero que vayamos ya para cerrar Efesios 4:25. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y no, dice el 30, no contristéis el espíritu. Y el 31, quítese de vosotros toda amargura. Pero el más importante, mi hermano, que quiero que lo apunte ahí, Colosenses 3:5, dice la palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y Hebreos 12:13 dice: haced sendas derechas para vuestros pies. Entonces, mi hermano, lo que la palabra nos manda es detectar mis concupiscencias, alejarme de ellas todo lo que pueda, que el Señor me va a dar la fortaleza, y hacerlas morir a través de la palabra. Decirle: Señor, yo sé que solo no puedo, pero yo sé que tú lo puedes hacer en mí, porque tu Espíritu Santo vive en mí, mora en mí y me quiere hacer como Cristo. Entonces, mi hermano, hágalas morir, ubíquelas en su vida. Cada uno sabe cuál es su problema, o Dios se lo revelará, y busquemos en su palabra el camino correcto, la palabra correcta para hacer morir, enterrar por siempre esos pecados. Hay pecados que cuando usted viene a Cristo, a veces Dios le quita el alcoholismo, le quita la drogadicción,
le quita la fornicación, le quita la mentira, le quita el robo, le quita el orgullo, le quita... usted es increíble. Yo he hablado con personas y me dicen, es que ya yo ya no tengo ni ganas de tomarme una cerveza, cuando eran alcohólicos que se tomaban hasta el alcohol de fricciones. Eso fue porque el Señor le hizo morir ese pecado. Pero la vida cristiana empieza ese día, el día que yo conozco a Cristo. Y en mi vida puede haber miles de pecados más. Por eso es que Dios me dejó su palabra, para que yo entienda y yo vaya, y Él me vaya mostrando cuáles son las cosas que a mí me están afectando en mi crecimiento, en mi vida cristiana, ¿verdad? Y que no llegue al punto que yo diga, no, es que yo no sirvo para el cristianismo, yo mejor me voy. No, usted necesita recibir la palabra correcta para salir adelante en su vida cristiana. Usted es la palabra que usted recibe. Si usted recibe una mala palabra, usted va a ser un mal cristiano. Si usted recibe una palabra buena, de acuerdo a lo que dice la palabra, de acuerdo a los principios y a los valores que el Señor nos dejó, usted va a poder crecer y usted va a poder dar fruto. Y dice la palabra que ese fruto permanece. Entonces, mis hermanos, les agradezco muchísimo. Quiero que nos pongamos de pie, que hagamos una oración para cerrar esta palabra y cerremos nuestros ojos.